Una auténtica catedral de piedra y hierro realizada en el siglo XIX. Eso es la línea férrea que une la Fuente de San Esteban con Barca d'Alba y que cruza el corazón mismo de las comarcas del Abadengo y de las Arribes. Una línea inaugurada, según cuentan las crónicas, en el año 1887 y cerrada al tráfico en 1985. Todavía hoy asombra al visitante con el prodigio y el atrevimiento de los visionarios que hace más de 100 años soñaron con unir España y Portugal, dos países envueltos durante siglos en recelos mutuos y que por una vez pensaron en comunicarse abriendo balcones sobre los ríos Duero y Águeda y horadando el alma de las montañas de las Arribes. Un viaje digno de recorrerse en sus casi 80 kilómetros para asombrarse con la capacidad constructiva e ingeniera y para disfrutar con un paisaje que muta desde la dehesa del Campo Charro hasta la indómita singularidad de las Arribes. Lo que recuerdo es una actividad importante y yo no recuerdo ya estas estaciones en plena efervescencia, pero recuerdo una actividad importante. Pues bueno, había un tránsito, digamos que interesante, de viajeros. Todos los servicios prácticamente llegaban por tren, me refiero a correo, me refiero a otro tipo de servicios que se prestaban, medicinas, etcétera, ¿no? Y luego, en la época de construcción de las presas sobre el río Duero, pues tuvieron una vida aún más importante. En cuenta que aquí en Hinojosa, pues prácticamente entre Hinojosa y el Umbral se bajó todo el material con el cual se construyó la presa de Saucelle. Pues esto era un trasiego constante de camiones, de personas, de oficinistas, de contables, pues constantemente eran pueblos aparte. Creo recordar, porque yo no lo he vivido, que en la estación de La Fregeneda, en el paraje de Valdenoguera, a escuela, porque había un profesor de Hinojosa, un maestro, iban 80 niños, lo cual nos da idea de que pocos pueblos hoy día tienen esa cantidad de niños. También entonces es cierto que había más niños en las familias, ¿no? Pero 80 niños en una estación, pues es un pueblo. Entre guardias, guardia civil, guardas raíles, profesores, etcétera, y familias, pues aquello era un pueblo independiente que se abastecían, pues todos a través seguramente del tren. Y bueno, luego pues las materias primas y lo necesario iban al pueblo a comprarlo a los pueblos, que eso era una vida importante para los pueblos. De hecho, hay algunas construcciones, entonces comercios, entonces almacenes, etcétera, que llaman la atención y dicen, bueno, ¿cómo es posible que un edificio, una edificación tan importante para tan poca cosa, ¿no? Claro, tiene su explicación en este sentido. Y bueno, esto era un ajetreo constante de personas y de ir y venir en las horas en las que llegaba el tren, tanto cuando
venía de menos cuando subía de Portugal como cuando bajaba por las mañanas desde Salamanca, desde la Fuente de San Esteban para acá. Y con esos recuerdos y con ese convencimiento que nos decía antes, un día una docena de municipios afectados por el paso de la vía deciden constituir una asociación, un colectivo, le ponen el nombre de Caminos de Hierro. ¿Y por qué dan ese paso? Y bueno, ¿qué impulso recibe? Bueno, la historia viene un poco rodada también, ¿no? En esta época o en estos tiempos en los que el turismo rural parece la panacea de todos los males y de toda la despoblación que sufrimos en estas comarcas y en Castilla y León, pues bueno, resulta que tenemos el atractivo más importante y no lo ponemos en marcha. Ha habido muchas intentonas, pues desde cuando se cerró la vía, que hubo una oposición, no demasiado fuerte, pero hubo una oposición de la población a que se cerrara. Posteriormente a que una oposición ya fuerte a que se levantaran los raíles y se desmontaran las canterías y las estaciones, y luego posteriormente hubo también un movimiento importante a favor de que se declarara bien de interés cultural para evitar su desmantelamiento. Se consiguió en el año 2000 el que declararla bien de interés cultural, y a partir de ahí una serie de profesores de Alumbrales, pues que no tenían nada que ver la mayoría con la comarca, pero que se dieron cuenta del atractivo y del potencial que yo tenía, pues empezaron a interesarse por la historia, a conocer las circunstancias en las que se construyó, en las que se cerró, en las que las historias y el medio tiempo entre una cosa y otra, y bueno, poco a poco fueron haciéndose con una documentación y con un interés que al final supieron transmitirlo pues a los representantes municipales, en este caso a los alcaldes y ayuntamientos afectados. A partir de ahí pues era relativamente fácil el conseguir que formar una asociación. Esta asociación están representados pues todos los pueblos por los que pasa la línea férrea desde la Fuente de San Esteban hasta Barca de Alba. Son 13 los pueblos afectados por la línea, más Sobradillo, que se ha unido pues como sede, una de las sedes del Parque Natural, y porque estaba abierta la asociación a todos aquellos que se quieran unir. Entonces surge la asociación como un medio o como un medio para conseguir su rehabilitación, para conseguir ponerla en valor y para conseguir dar vida a nuestros pueblos. Son pueblos muy envejecidos, donde la población baja cada vez más y de forma alarmante, y la única posibilidad y el único camino que vemos es una inversión de este tipo que consiga hacer, pues ya lo ha hecho de alguna manera, el que viejas casonas y viejas casas se rehabiliten, con lo cual eso genera a su vez movimiento de trabajo y de industria, que se pongan o se hagan unos establecimientos hoteleros, de restaurante, pues importantes e interesantes, con unas inversiones también importantes, y que en el futuro, si esto se plasma en una realidad su puesta en marcha y parece halagüeño el futuro, pues consigamos que estas inversiones y estas industrias se multipliquen por 15 o 20 tranquilamente. Y estamos hablando ya, entonces hablaríamos de una industria importante en ese sentido, en el sentido turístico, hablaríamos de unas inversiones y de unos establecimientos importantes, ya los hay, pero habría mucho más, y hablaríamos de una revitalización de la vida de los pueblos importantes, que en algunos casos sería como complemento de la actividad ganadera o la actividad agrícola, y en otros casos pues sería dedicación exclusiva, lo cual también sería pues, muy, muy interesante para todos. ...19 puentes y 20 túneles, estaciones, atractivos culturales que van quedando a un lado y a otro de una vía que lucha desesperadamente para no ir quedando enterrada en el tiempo, en el olvido, para defender desde el año 2000 su declaración como bien de interés cultural. Un camino de hierro que recorrer con pie ligero.
El cierre en realidad, para aquí no nos enteramos. No es que no nos enteramos porque nos afectaba directamente, pero hasta el último día decían que se cerraba, pero ninguno teníamos ninguna noticia. Yo me acuerdo que el día 31 de diciembre, el Tomé, que era el de Recursos Humanos de Salamanca, nos vino con la carta de sobrante. El día 31, para cerrarla el día 1, que la cerraron el día 31 del 84. Y vino el Tomé con la carta de sobrante y dice, no, aquí tenéis la carta de sobrante, pedir para donde queráis, y ya está esto cerrado. Y allá el día 1 se acabó. No, la actividad del tiempo que estuve aquí siempre había sido la misma, porque estuve en un tiempo cuando estuvieron haciendo las presas que hizo Portugal para la navegabilidad del Duero, pues bajaba todos los días 1 o 2 trenes de cemento. De aquí para abajo continuábamos con más toneladas, pero de Fuente San Esteban aquí eran 180, eran unos 10, 11 vagones, y los acumulábamos aquí, y de aquí luego bajábamos con 28, 29, 30, dependiendo. Hombre, la línea para ponerla al día necesitaba mucho gasto, porque los puentes había que reforzarlos para meter ya un poco material un poco más pesado, ¿no? Para un automotor como el que iba, pues oye, todavía se podía defender, pero ya más peso por allí estaba la cosa mal, pues llevaba muchos años, llevaba 100 años, prácticamente casi 100 años, 98 años concretamente, hasta el día que se cerró. Y entonces estaba antiguo, y el gasto que supone reparar esa vía debe ser considerable. Llegaba un automotor que llegaba allí aproximadamente a las 12 de la mañana, y cargado de portugueses que entraban por esa línea, y luego además entraban bastantes vagones. En aquella época que estuve yo, pues se transportaba bastante cemento, bastante transfesas y con mercancía internacional y en fin, eso es lo que había, y madera también se transportaba. Punto final entrañable de una locura que impulsaron como promotores más activos Adolfo Galante, diputado en Cortes por la comarca de Vitigudino, y Ricardo Pinto da Costa, cónsul español en Oporto y luego conde de Umbrales. Salamanca había llegado muy tarde a la revolución industrial y ferroviaria. Ninguna gran línea del país cruzaba la provincia. De hecho, hasta septiembre de 1877 no llegó hasta la capital la línea desde Medina del Campo, pero muchos en la zona comprendieron la oportunidad de futuro que suponía conectarse con Portugal. Unos meses antes de la llegada del tren a Salamanca, en diciembre de 1876, Alfonso XII había autorizado al gobierno a conceder el estudio de una línea de ferrocarril que uniera la capital salmantina con la frontera portuguesa. La orden ministerial autorizaba la posibilidad de una bifurcación en el punto más conveniente para que la conexión pudiera entroncar tanto con la línea férrea del Duero portuguesa como con la de Beira Alta. El trazado se acordó después de un intenso debate en el seno de la propia Diputación de Salamanca y de una carrera de pleitos para hacerse con la concesión de la vía, que finalmente obtuvo una sociedad de capital eminentemente extranjero, la Sociedad Financiera de París, capaz de llevar a cabo una obra imposible en un país empobrecido y que contó con una subvención de 15.000 pesetas por kilómetro. El 31 de agosto de 1883 comenzaron las obras con un trazado definitivamente fijado como el único posible en las condiciones del terreno que se había de atravesar y con punto de bifurcación en Boadilla, actual estación de la Fuente de San Esteban. Finalmente, el tren también pasará por Umbrales, aunque no estaba previsto en un principio. En el túnel 1 yo me acuerdo que dijeron que había habido yo es de oídas, que hubo una riada y la gente de los pocos supervivientes dice que salieron agarrados a los rabos de los bueyes.